Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer no desde el versículo 1, sino un versículo antes, y de ahí en adelante. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Gotera como la lluvia mi enseñanza destilará, como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las goteras sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios,
que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrá perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos son de ello jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza, y la retribución a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, y tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad nuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Leímos hasta el versículo 52. Todo el capítulo, realmente leímos 53 versículos porque leímos uno de más. Leímos el versículo 30, el último versículo del capítulo 31 y de ahí en adelante. Aquí al final nombra una tierra que tiene una característica y que ya habíamos nombrado. Hace como un mes hablamos de Cades Barnea, porque se nombra mucho en la película El león, la bruja y el armario, las crónicas de Narnia. Cuando yo conocí esas crónicas de Narnia, las conocí como El león, la bruja y el armario. Pero ya años después salió la película en cine que se llamaba Las crónicas de Narnia. Yo en ese momento no sabía. ¿Y por qué Cades Barnea se nombra tanto ahí? Hace poco, algunos ya se habrán enterado
¿Qué característica había en Cades Barnea? Bueno, hago esta pregunta para ver si alguien ya sabe. ¿Qué característica tenía Cades Barnea? ¿O qué sucedió en Cades Barnea? ¿Y por qué? ¿Qué sucedió en Cades Barnea y por qué? No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? En Cades Barnea. Habíamos nombrado Cades Barnea. Hace como un mes, mes y medio hablamos de Cades Barnea. Ahora nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en El León, la Bruja, frío. Bueno, no me acuerdo. Listo, bueno. Cades Barnea, el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Estuvo prácticamente haciendo como giros. Arrancó así. Para donde iba, quedaba acá, ¿sí? Pero el pueblo de Israel arrancó y se fue así, luego se fue así. Aquí era el destino donde tenían que llegar, a la tierra de Canaán. Pero Cades Barnea es esta área. Y el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto, estuvo dando vueltas en Cades Barnea. Durante la mayor parte de la peregrinación, estuvieron ahí dando vueltas. Curiosamente, durante todo ese tiempo que estuvieron dando vueltas, no se habla exactamente qué hicieron todo ese tiempo que estuvieron dando vueltas ahí. Sí se habla del principio, se habla del final. Ahorita, si se dan cuenta, estamos escuchando mucho los campos de Moab. Moisés ya está llegando al final, así como Aarón subió, lo leímos hoy, así como Aarón subió al monte y Dios le dijo que de ahí ya no iba a bajar, así que ahí iba a ser unido al pueblo, así también a Moisés Dios le está diciendo acá. Ya van a subir al último monte que va a subir Moisés. Desde ahí va a ver la tierra de Canaán, pero no va a entrar. La va a ver, pero no va a entrar allá. Y Dios dice, ¿por qué? Ayer se nombró el cántico, hoy escuchamos el cántico. Ayer se nombró el cántico, pero hoy lo leímos completo. El cántico tiene muchos elementos que llaman la atención. Vamos a leer un versículo en especial del cántico, que es el versículo... estoy en el capítulo, no lo he encontrado porque está en el capítulo que no era, capítulo 32. El versículo 5 dice, generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová? Estoy buscando el versículo que dice, ya lo encontré, el versículo 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Ahí dice cómo estuvo el pueblo en Cades Barnea, cuando estuvo dando vueltas, estuvo divagando. Dice, ¿dónde lo halló? En yermo de horrible soledad. Todo lo que sucedió con el pueblo durante 38 años no quedó registrado. Estuvieron vagando, estuvieron en yermo de horrible soledad. De allí, ¿quién los halló? Y es más, ¿quién los estaba guardando? Dice que los guardó como a la niña de sus ojos. Pero curiosamente, de allí no hay registrado casi nada en la Biblia al respecto. Sí aparece la palabra Cades Barnea varias veces, pero muy separada. Y sobre todo en Deuteronomio es donde más aparece esa expresión Cades. A veces dice simplemente Cades, a veces sí dice Cades Barnea. Y en las crónicas de Narnia de C.S. Lewis aparece Cades Barnea. Es el lugar del desierto, el lugar del desierto. ¿Qué sucede en el desierto? ¿Qué característica hay en el desierto? Donde una persona se puede encontrar con Dios. No sé si se acuerdan el papel que Dios le dio a Juan el Bautista. Juan el Bautista, él iba, él mismo lo dijo. Cuando le preguntaron que quién era, él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Por qué dice que clama en el desierto? Porque en el desierto, cuando la persona está en yermo de horrible soledad, como lo acabamos de leer, el ser humano cuando está en esa condición, ahí puede acordarse de Dios. Tristemente, solamente cuando atraviesa el desierto, en ese momento busca a Dios. ¿El desierto tiene agua? No.
El desierto es sinónimo de vida o de muerte. El desierto es sinónimo de muerte. Nuestro Señor Jesucristo vino por los justos o por los pecadores. Dice la palabra, Él vino por los pecadores. Cuando leemos la parábola de Lucas 15, ahí aparece algo muy bonito. Vamos a leerla. Lucas capítulo 15. Aparece la parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15. Bueno, aparece también el hijo pródigo y las 10 dracmas, pero vamos a leer la parábola de la oveja perdida. Dice, desde el versículo 3. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí están los que no necesitan de arrepentimiento. Los 99, ¿qué? Dice, justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A qué tipo de justos se está refiriendo que no le transmiten gozo a Dios? ¿A Dios quién le da gozo? Esa que estaba perdida. Esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento son las personas que han creído que de ellos puede salir algo bueno. Realmente, esto que acabo de decir sé que a más de uno le sorprenderá porque más de uno pensará, pues de todos nosotros puede salir algo bueno. La gran mayoría piensa así en modo natural por desconocimiento de las Escrituras. Cuando miramos la Biblia, no es así. El ser humano, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Cuando miramos Génesis 6:5, ¿qué vio Dios? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, del ser humano, que es de continuo solamente el mal. Por eso Dios, para nuestra bendición, nos dejó una tarea. ¿Cuál es la tarea que nos dejó? No sé si se acuerdan en Romanos 9, vamos a leer Romanos 9, versículo 16, Romanos 9, 16. No pierdan esta parábola, ¿no? No pierdan Lucas 15, vamos a Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y volvemos nuevamente a Lucas 15. Las 99 ovejas que estaban perdidas, las 99 ovejas que fueron dejadas en el desierto, las ovejas no tienen sentido de orientación. El sentido de orientación de las ovejas es nulo. Ellas no tienen sentido de orientación. Entonces, ¿qué pasa con una oveja cuando es dejada en el desierto? Significa esa oveja está muerta. Pero, ¿por qué las dejó en el desierto? Porque ellas, ¿cómo son? Son justas que no necesitan de arrepentimiento. Parece que se está refiriendo a salvos, pero para que una persona sea salva quiere decir que en algún momento estuvo perdida. Entonces se está refiriendo a que esas 99 ovejas ya fueron halladas, ya estaban dentro del grupo de las perdidas. No, se está refiriendo a las dos puertas, la puerta ancha por donde entra la mayoría. Dice, muchos son los que entran por la puerta ancha, la que lleva a la perdición. Entonces cuando dice 99 ovejas que no necesitan de arrepentimiento, son los justos que no necesitan de arrepentimiento, se está refiriendo a los que son justos por sí mismos. Por eso, para ellos está escrito el versículo que dice, no hay justo ni aun uno, ya que nadie se justifica delante de Dios haciendo buenas obras, haciendo buenas cosas. Nadie. No sé si se acuerdan de un dicho popular. Cuando alguien trata de ser muy buena persona, dicen, uy, él es más bueno que Sor Teresa de Calcuta. No sé si han oído. ¿Por qué se compara a alguien que, entre comillas, se cree bueno? ¿Por qué se compara con Teresa de Calcuta? Porque ella es una persona que dedicó toda su vida, desde joven, a servir a los leprosos. Ella estuvo arriesgando su vida a contagiarse de lepra y ella estuvo así sacándole el pus de las heridas. Tenía así una herida el leproso y se veía el pus. Ella sacaba el pus, lo succionaba y escupía. Entonces las personas cuando ven ¿a qué dedicó ella su vida? Ella dedicó su vida a hacer y hacer obras
que nosotros cómo llamaríamos humanamente obras buenas. Malas, no, ella se dedicó a hacer obras buenas. Pero ¿cómo lo llama? ¿Cómo la llama? Eh, ¿Cómo llegó el fin de ella? ¿Cómo ella misma llamó a su fin? Ella escribió cartas antes de morir, poco antes de morir, escribió cartas dirigidas a los líderes de ella. Y en esas cartas ella escribía una aflicción que ella tenía. Ya ella estaba muy anciana y ella sabía que ya se estaba terminando su tiempo en este cuerpo. Y ella tenía una carga por el pecado. Aunque ella se dedicó a hacer tan buenas obras, pero ella no sentía que había alcanzado, sentía que todavía estaba tratando de alcanzar. ¿Qué cosa? La salvación. ¿A qué se dedicó toda su vida? A hacer lo que nosotros los seres humanos llamamos buenas obras. Se dedicó a hacer aparentemente buenas obras. A eso no era hipócritamente, no era de verdad. Por eso las personas la tienen en una posición de ejemplar. Pero ello le sirvió, esas buenas obras le sirvió para ir al reino de los cielos, no. Porque la Biblia habla de esas 99 ovejas que no necesitan de arrepentimiento. Esas 99 ovejas que no necesitan de arrepentimiento, para ser salvo hay algo que se necesita, el arrepentimiento. Aquí lo dice, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Estamos en Lucas capítulo 15. Dice el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero las que eran muy buenas, esas que hacían muy buenas obras, ¿ellas necesitan que alguien las salve? No, porque como hacen muy buenas obras, ese tipo de ovejas que hacen y hacen obras caritativas, así, las personas que piensan que ya están bien con Dios, que ya Dios tiene que reconocerles sus obras, así piensan. Pero están saltando o están pasando por alto muchos versículos que muestran que sin la obra de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de una persona, nadie puede ser salvo. Es más, no están considerando la ley, porque la ley es para que todo ser humano quede encerrado bajo pecado. Por eso aquí dice que para Dios, ¿cuándo hay gozo? Por un pecador que se arrepiente. ¿Qué pasó con esos 99? Necesitaban darse cuenta que realmente también necesitaban de arrepentimiento. Cuando dice que no necesitan de arrepentimiento, ¿quiénes no necesitan de arrepentimiento? Los que creen en sus obras, los que se esfuerzan por hacer buenas obras, no necesitan de arrepentimiento. En su corazón ya están saciados, ya están llenos. Pero cuando miramos la palabra, si una persona no ha creído en la obra que hizo Dios para redimir a las personas, no puede ser salva. Porque para creer en la obra que hizo Dios para redimir, esa persona tiene que darse cuenta, yo estoy perdido. Lo contrario a ser salvado es estar perdido. ¿Quién puede recibir la salvación? El que estaba perdido. En el caso de una piscina, ¿quién puede ser rescatado de morir ahogado? El que estaba perdido. Si una persona nunca se ha visto perdida, siempre se ha visto en sus obras. Las obras que ha hecho, su buen comportamiento, se comparan. La mayoría de las religiones, sin darse cuenta, se comparan con otras religiones o con otras personas. Casi siempre es en sentido particular, se comparan con otras personas. Nosotros no fumamos. ¿Con quién se compara? Con el que está fumando. Ya eso lo hace buena persona. Si quiere ser buena persona por obras, tiene que conocer toda la ley. Porque la ley dice que el que quiera ser bueno haciendo algo, tiene que conocer la ley, tiene que cumplirla toda y tiene que cumplirla siempre. Y tiene que hacer que todos los de su casa la cumplan. Eso lo hemos descubierto leyendo el Pentateuco. Ya estamos llegando al final de Deuteronomio. Hemos leído casi todo el Pentateuco. Nos faltan 2 capítulos y terminamos de leer el Pentateuco. Quienes nos han acompañado desde que empezamos la lectura ya habrán sabido que han leído el Pentateuco completo. Si lo han estado leyendo, no solamente oyendo. Es importante que a medida que vayamos leyendo también estén leyendo. Espero el día de hoy que las personas que están viendo este en vivo, quienes están conectados, se encuentren como esa oveja que estaba perdida. Quienes no han recibido la salvación, quienes ya recibieron la salvación, estuvieron perdidos, pasaron por un desierto, estuvieron en Cades Barnea, pero ya fueron hallados. El versículo que leímos aquí hoy, que decía, en yermo, ¿cuándo fue hallado? Cuando estaba en yermo de horrible soledad. ¿Quién le guardó? ¿Quién le cuidó? Dios. ¿Cómo? Como a la niña de sus ojos.
¿Fue malo el desierto? No, el desierto es lo mejor que le puede pasar a una persona para que descubran su verdadera condición y pase de la condenación a la vida. Llegó el momento del testimonio. Vamos a dar paso al testimonio. Vamos a mirar quién nos va a compartir su testimonio de salvación el día de hoy. Vamos a escuchar a Fernanda Valdés. ¿Cómo está, hermano Matusalén? ¿Me escucha? Perfecto. Muy bien, qué bueno. Estaba muy ansiosa y mil disculpas por ayer porque de verdad que no podíamos contestar. Mire, yo me presento a los hermanos. Mi nombre es Fernanda Valdés, soy chilena. Nací en una familia católica muy religiosa. Crecí en colegios católicos bajo una doctrina que nunca me representó, con ritos que durante toda mi infancia me fueron inculcados hasta que tuve la posibilidad de comenzar a elegir mi formación. Más o menos a los 17 años comenzó mi búsqueda por distintas iglesias. Fui invitada a participar en distintas doctrinas hasta que me decidí por un grupo que estaba totalmente destituido de la gloria de Dios, que era un grupo reikista, que era bajo la doctrina del budismo chino, el cual practiqué por años. Y no me daba cuenta que estaba realmente en las manos de Satanás. Y ellos lo avalaban y decían que era normal, que era porque el proceso era Satanás me molestaba porque me tenía en sus manos y era porque yo estaba trabajando con la luz. Y nunca lo entendí hasta que finalmente siempre estuvo en mí la inquietud de conocer a Jesucristo, el Evangelio, y en el fondo de mi corazón siempre supe que era lo único que me podía hacer salva. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, mi tránsito a Jesucristo fue sin experimentar un dolor, a pesar de haber estado toda la vida destituida de su gloria, fue sin haber experimentado un dolor que me dejara apenada o acongojada en mi vida. Y fue mediante a mi pareja que conocí a Matusalén, a Rigoberto, que también es parte de esta comunidad. Es nuestro hermano. Y Dios sabe por qué hace las cosas, por qué junta a las personas, por qué es así como nos va llevando al camino que Él nos quiere llevar. Porque Dios nos escoge como miembro de su rebaño. Y es así como me mostró a Matusalén. Me gustó mucho la manera de que tiene de mostrarnos el Evangelio, cómo es nuestro guía, cómo nos acompaña todos los días. Y desde mayo del año pasado que lo seguimos religiosamente todos los días. Intentamos hacer un espacio en nuestro día. Igual desde Chile se transmite muy tarde. Ahora son las 10:30 de la noche. Pero nos ha hecho muy bien como pareja, como familia. Y le damos las gracias a Matusalén por este espacio que nos entrega para glorificar a nuestro Salvador y por intermedio de su palabra conocerlo día a día. Me sumo a los comentarios de todos nuestros hermanos que realmente ha llegado a cambiar nuestra vida para bien gracias al Evangelio y gracias por esta oportunidad de poder comentar mi testimonio. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a Dios por los hermanos de Chile. Lo que les dije, en alguna oportunidad les dije, no sé Dios qué está haciendo en Chile porque hay tanta hambre y sed de justicia en Chile, pero sí me sorprende que muchos hermanos en Chile se han añadido. Eran ya predestinados para ser hermanos y han ido añadiéndose. Gracias a Dios por el testimonio de Fernanda. Gracias por que Dios está permitiendo que estos videos cortitos lleguen a muchas personas y el que tiene oídos para oír ha quedado con el sabor de esto es lo que estaba buscando. ¿Y qué era? La vida. Nosotros no sabíamos. Cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, no sabíamos que estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Solamente la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra. Parte de la fe es descubrir delante de Dios dónde estábamos. Solamente puede recibir la salvación alguien que haya estado perdido. Eso lo hemos visto en varios videos, incluyendo el video del día de hoy. Ya para finalizar, vamos a nombrar el Evangelio. Para quienes no les queda claro qué es el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo las personas van a creer en el Evangelio si ni siquiera saben qué es el Evangelio? El Evangelio, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, es que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando una persona se considera pecadora, esa persona no ha creído en el Evangelio. Así diga que asiste a una iglesia cristiana, está negando la base del cristianismo. Porque ser cristiano realmente es creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si la persona lo cree, si está en su corazón, eso va a salir por su boca. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por Chile, por esta nación donde hay tanta hambre y sed de justicia. Permite que más y más hermanos de Chile que tú has tenido predestinados para que sean hermanos, conozcan el Evangelio. Así como tú me permitiste en algún momento, a través de un libro de Spurgeon, ver que en el cristianismo había algo diferente, que el cristianismo que yo había vivido no era el cristianismo, sino que había algo que no nos habían enseñado. Así también has permitido que muchas personas a través de estos videos cortitos hayan escuchado una predicación totalmente diferente a lo que habían estado escuchando en sus diferentes congregaciones. Y gracias porque, Padre, has sacado personas del catolicismo, sin ofender a nadie, has sacado también personas del budismo, como acabamos de escuchar, también de diferentes lugares donde era muy difícil que alguien pudiera salir. Tú has rescatado así para el Evangelio. En todas las esferas, en todos los ámbitos, en todos los círculos sociales o religiosos donde las personas tienen oídos para oír, donde hay personas que tienen oídos para oír, permite que lleguen estos videos para que al escuchar ellos queden con deseos de querer saber más, conocer más, hasta que lleguen a recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 36. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 36 minutos, cuando la hora era en punto, 00. Todos los días estamos comenzando a la misma hora, todos los días, todos los días. No se lo pierdan, mañana es un día especial. Nos vemos mañana. Chao.